Saludos, esto es Sine Qua Non y de antemano le agradecemos que nos permita compartir juntos estos minutos. Cada semana le proponemos entrevistas con voces autorizadas, historias de vida y los principales retos y preocupaciones en torno al quehacer cinematográfico en Cuba y el resto del mundo. Hoy nos acompañará en nuestro programa una reconocida realizadora y guionista, a quien cada proyecto la convida a descubrir interesantes pasajes de la historia cubana. Su nombre se ha consolidado en el mapa audiovisual nacional y extranjero con obras de fuerte carácter autobiográfico, las cuales constituyen un apasionante testimonio de sus raíces y de la cultura cubana. De igual manera, nos acercaremos a un documental que reivindica la importancia de la fe religiosa y la espiritualidad en la construcción de una mejor nación. Quédese junto a nosotros porque hablar de séptimo arte es una condición sine qua non para mayor disfrute cinematográfico. La cineasta, guionista, productora e investigadora Gloria Rolando Casamayor, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, es una de las voces más respetadas en el ámbito del documental. Nacida en La Habana en 1953 y con más de 3 décadas de experiencia profesional, es graduada del Conservatorio de Música Amadeo Roldán. Tras licenciarse en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, se incorporó al ICAIC en 1976. Allí trabajó junto a notables realizadores. Su quehacer atesora más de 13 documentales, en los cuales son recurrentes temas como la cultura popular y los modos de preservar su memoria, las reivindicaciones y rebeldías de la comunidad negra cubana en el siglo XX y el fascinante universo de la diáspora caribeña. El valor de la obra de Rolando se halla en reconstruir narrativas desde el espacio íntimo y familiar. De ese lugar nacen historias y personajes desconocidos que establecen una ruta de encuentro y reconocimiento entre el continente africano, el Caribe e incluso Estados Unidos. Entre los méritos a su labor en Cuba se encuentran el Gran Premio Caracol en la categoría documental a varias de sus obras, la trilogía titulada 1912, Voces para un silencio, Reembarque, Diálogo con mi abuela y su más reciente producción, la serie Hermanas de Corazón, su primer capítulo, El Colegio de San José. En este patio jugamos mucho. La investigación profunda y rigurosa constituye un sello distintivo del quehacer de esta creadora, por lo cual ha merecido el reconocimiento de académicos y estudiosos. Gloria Rolando obtuvo la distinción Espejo de Paciencia, el más alto galardón que otorga la Dirección Provincial de Cultura de Camagüey. Momento para recibir a mi invitada en el estudio. Es un verdadero placer contar con la presencia de la cineasta Gloria Rolando. Bienvenida a Sine Qua Non. Muchas gracias por esta invitación, Irina. Gloria, indagar en el pasado familiar ha sido una motivación para poder hacer muchos de sus documentales. ¿De qué manera este interés personal también se conecta con etapas esenciales de la historia de Cuba? Bueno, tengo que decir la verdad. Cuando yo conocí el cine de Sara Gómez y me enfrenté a su documental Crónica de mi familia y la vi a ella sentada entrevistando e indagando sobre su familia, eso sembró una semilla muy importante en mí. Entonces empecé también a hacer un poco lo mismo, incluso Raíces de mi corazón, que es la única experiencia que yo tuve así en ficción, lo dedico a Sara Gómez y a su documental Crónica de mi familia.
Y sí, siempre me ha gustado hurgar en los escaparates, en las fotos viejas de la familia, quiénes somos, cómo hemos sido, cómo hemos sobrevivido, cómo ha sido la vida de todas esas personas negras, humildes, que fueron los miembros de mi familia. Y eso ha sido algo bien especial para mi cinematografía. Hoy se habla de cine independiente, pero realmente usted en la década del 90, cuando la tecnología era otra, cuando también las condiciones eran diferentes, usted funda el grupo de video Imágenes del Caribe. ¿Qué representó en ese momento y sobre todo las oportunidades que proporcionaba para los realizadores y para las mujeres? En esa época estaba muy activo el Movimiento Nacional de Video de Cuba y yo inscribí mi grupo, grupo de video Imágenes del Caribe, porque esa era la temática a la que yo me iba a dedicar. Fascinada por la literatura caribeña, me enfrenté a un tema que me gustaba muchísimo, que era la migración. Esa migración no tenía que buscarla afuera, tenía que buscarla aquí adentro de Cuba. Y con esta posibilidad que me dio la ligereza de poder manejarme yo sola en un tema y escogerlo y decidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, siendo independiente, así fue como empecé a trabajar ese documental que se llama Los Hijos de Baraguá, relacionado con los inmigrantes y descendientes del Caribe anglófono. ¿Por qué en Cuba hay tanta gente negra con apellidos ingleses? ¿De dónde son sus familiares? De Barbados, de Jamaica, de Trinidad y Tobago. Entonces, por eso también, al empezar por ese tema de la migración caribeña, que nosotros somos un país del Caribe, que compartimos muchos derroteros y muchos caminos con ellos, pues por eso decidí ponerle ese nombre, Imágenes del Caribe. Son personajes sencillos que muchas veces no tienen voz y que en ocasiones también ha silenciado la historia. ¿Por qué esa visión particular de Gloria Rolando de querer rescatar a estos personajes, de quererlos mostrar desde su visión? Cuando tú te enfrentas a la historia de la industria azucarera cubana, ahí están ellos que dieron su aporte, que cuando se terminan las obras del Canal de Panamá, Cuba era la tierra prometida. Y vinieron aquí a trabajar en los centrales azucareros, al igual que los haitianos. Entonces, este es un tema que a mí me fascinaba muchísimo y decidí empezar en ese camino independiente, pero lo hacíamos con muchísima alegría, porque estábamos descubriendo capítulos de la historia de Cuba poco visibles, pero estaban ahí y lo que estaban era esperando un poco que alguien se preocupara un poco más por esas historias. Y cuando uno entraba en esas casas de madera y conocía a Miss Jones o a Ruby Hunt, tú te dabas cuenta de que es parte de nuestra identidad, es parte de la historia de Cuba. Cuando descubre que en esas zonas del Central Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, se cantaban canciones como Matilda, se bailaba el maypole, se baila porque los descendientes fueron rescatando todo eso. Dice, qué cosa más grande, hay que salir de La Habana para conocer estos capítulos de la historia de Cuba. Y yo, como siempre he sido un poco aventurera, eso es lo fascinante también, salir de La Habana y descubrir la riqueza cultural e histórica de este país. Una obra que no solamente pues, nos lleva por los caminos de las esencias de ese Caribe también, que es parte de la cultura cubana, sino que se levanta también contra el racismo y sobre todo con la representación de la mujer, la manera en que de forma estereotipada ha sido representada el cuerpo de la mujer afrocaribeña. También la obra de Gloria Rolando ha tocado estas temáticas. Y claro, por mi origen, tengo una procedencia de un origen humilde, familia negra, pobre, habanera, pero muy digna y de mucho orgullo y de mucho compromiso social. Entonces, a veces yo veía que no estaban tan bien representados y todavía, hoy día, no lo somos bien representados. Nada más que hay que asomarse a la industria turística. Qué manera de representar a la mujer negra y mestiza tan estereotipada, tan lejos de la realidad. Entonces yo no iba a protestar ni a fajarme con nadie, yo iba a hacer mi película. Y lo hice a través de diálogo con mi abuela.
Diálogo con mi abuela es un documental hecho con cariño, con dolor, porque se hizo en el proceso que mi mamá tenía Alzheimer, hecho a base de una entrevista grabada en un casete en el año 93, y al cabo de los 20 años empecé a escuchar esa conversación y a enterarme de páginas de la historia familiar, pero de la historia de Cuba, de por qué mi abuela contaba siempre que a ella se le había roto el tacón, se había perdido el tacón de un zapato corriendo en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara. ¿Por qué? Bueno, porque ella vivía todavía en Santa Clara en el año 1925, cuando los negros en Santa Clara decidieron romper las leyes que obligaban a los negros a caminar por las orillas del parque, los mulatos en el centro y los blancos cerca de la música. Entonces, esas cosas son parte de la historia del pasado, pero hay que estudiarlas y hay que saber. ¿Y cómo yo di con eso? A través de la historia familiar, a través de lo que ella me contó. Y qué sorpresa cuando yo empecé a hacer la investigación en Santa Clara, y de acuerdo a la época que ella todavía vivía en Santa Clara, lo que contaba, eso aparecía en la prensa de Santa Clara y había ocurrido en el año 1925. O sea que es algo bien interesante cómo se va anunciando esa historia familiar, te va trayendo la historia de Cuba, capítulos que no conoces, que bueno, pertenecen al pasado, pero es que hay que conocer el pasado, pero el pasado complejo y que tiene que ver con los aristas del racismo en Cuba, que siempre fue muy fuerte. Por eso todavía hoy día se está luchando contra eso. Y justamente, Gloria, un elemento de su obra es la historicidad. ¿De qué manera hay una exhaustiva investigación en cada uno de sus documentales que se apoya no solo en periódicos de la época, sino también en el álbum familiar, en la memoria también que legaron sus antepasados? Sí, y también tiene mucho que ver mis relaciones con historiadores. Mi amistad con Tomás Fernández Robaina, recientemente fallecido, Tomasito, que fue también uno de los que me enseñó muchísimo sobre la historia del Partido de los Independientes de Color. Esa relación con estos historiadores como Fernando Martínez Heredia y muchos otros me ayudaron muchísimo a entrar en contacto con temas que eran silenciados, polémicos, existían, no existían, si existían no se enseñaban. Y así fue como yo conocí, por ejemplo, la historia del Partido de los Independientes de Color, un proyecto que hice totalmente independiente, con mis recursos, buscando por aquí y por allá, y la ayuda de Aline Hegel, una suiza, que hizo un libro sobre los independientes de color, y ella comenzó a filmar también unas entrevistas, y después ella me dejó todo aquel material, y de ese material yo saqué 3 capítulos, porque yo decía, ¿y por qué los negros en Cuba necesitaron su propio partido político en 1908, que fue cuando se fundó el Partido de los Independientes de Color? Y ahí ya yo tenía el libro El Negro en Cuba, de Tomasito, y por supuesto lo entrevisté y tenía las consultas de muchos otros historiadores que me ayudaron a revelar ese capítulo de la historia de Cuba, un capítulo súper complejo, que todavía hoy día duele o cuesta trabajo contar, narrar, qué pasó y por qué, sobre todo, tanto silencio. Entonces, esos son temas que a mí me gusta abordar, me gusta llegar a la investigación, y después el gran reto es cómo contar eso, porque no se trata de una entrevista atrás de la otra, hay que buscarle su poesía, hay que buscarle, por ejemplo, la espiritualidad. Qué interesante cuando yo pude encontrar una descendiente de Pedro Bonet, que era el que representaba el Partido Independiente de Color en Santiago de Cuba, y llego a la casa de la señora Maura y encuentro una foto de Pedro Bonet en su bóveda espiritual, y Maura canta, hace un canto espiritual, una oración para Bonet, y así conocí familiares de estos miembros del Partido Independiente de Color, visité los lugares. Por eso hay que ser investigador, aventurero, aventurera, y arriesgarse a ir. Yo me acuerdo que en ese segundo viaje fui yo sola, y para allá trabajé con camarógrafos, con fotógrafos, con sonidistas de Santiago de Cuba,
Y sí, la prensa te va guiando, te va diciendo cosas y eso me gusta, me fascina porque uno va conociendo cosas de la historia de Cuba. Usted hablaba de la importancia de los vínculos que pudo tener con algunos historiadores, pero pienso también en Casa de las Américas como esa institución que fue esencial para usted a la hora de abordar determinadas temáticas. Sí, yo he tenido varias casas. Mi casa, de mi familia, Amadeo Roldán, donde estuve de los 11 hasta los 18 años en la Universidad de La Habana, y la Casa de las Américas. Porque ya en la Casa de las Américas se concretaron muchas cosas de toda esta fascinación por la literatura del Caribe. Todos estos temas que yo he trabajado del Caribe es de esas visitas y de esas conferencias, de esos posgrados que yo pasé en la Casa de las Américas. Y de ahí fue sacando ese tema de la misma literatura, porque me di cuenta de que la migración era un gran tema del Caribe. También otros cineastas con los que trabajé, no solamente, o sea, el ICAI ha tenido una importancia grandísima, y los directores con los que he trabajado. Mi primer trabajo, ¿cuál fue? Con Santiago Villafuerte. ¿Y cuál fue ese documental? Tumba Francesa. Yo que venía a estudiar historia del arte, a conocer mucho del Renacimiento italiano, y de pronto caigo en el ICAI, y mi trabajo primero fue ir allá a las ruinas de los cafetales franceses. Eso me marcó, y además Santiago Villafuerte me puso en las manos, no, tú vas a hacer el guión, y yo, hacer un guión, pero ¿cómo voy a hacer un guión? Bueno, ahí empecé a investigar y ahí fue cuando él me orientó. Pero también trabajé con Bernabé Hernández, que hizo ese fabuloso documental muy poco conocido, Algo más que el mar de los piratas. Pero también trabajé con Rigoberto López, que, por favor, el barrio chino, donde yo nací, me crié, documentales todos comprometidos con la autenticidad y la cubanía. Gloria, se impone hablar de Hermanas de Corazón, su trabajo más reciente. ¿Qué representó poder acercarse a estos pasajes de la educación en Cuba y sobre todo poder ir a Estados Unidos, a Baltimore, a la congregación religiosa donde se encontraban justamente las Hermanas Oblatas? Parece que estaba en el camino, en el destino, porque ese no era un proyecto ni siquiera planificado ni buscado, apareció en el camino de la vida. Apareció cuando esa primera visita en el 2014 a Baltimore, que yo iba a presentar Reembarque, el documental de los haitianos, y fue cuando pregunté, estando ahí en Baltimore, por una agrupación, una congregación, perdón, de monjas negras cubanas, las Oblatas, y que mi mamá me había dicho que ellas eran de Estados Unidos, de Baltimore, o sea que lo que yo sabía era Baltimore y las Oblatas. Y me dijeron, no, sí, ahí están. Y entonces me llevaron a conocerlas y ya allí quedé. Entrar en aquel convento en el 2014, ya eso me comprometió. ¿Por qué? Porque ellas, las últimas monjas negras cubanas, muy viejitas todas, que ya estaban, me dijeron, pero Gloria, ellas se siguen reuniendo en la Iglesia de la Caridad, tú las puedes localizar. Ya eso fue suficiente para que en cuanto yo regresé de Estados Unidos las buscara. Y así comencé en el 2015, totalmente independiente, sin recursos, como podía. Así fue que yo empecé Hermanas de Corazón, que ni siquiera tenía todavía el título, ni sabía que iba a tener 3 capítulos. Yo no soy muy buena organizadora en eso, yo me lanzo y empiezo, y fíjate, salieron 3 capítulos. Pero claro, ya había que ir a filmar a Baltimore porque allí estaban los archivos de las Hermanas Oblatas de la Providencia y la vida me permitió volver a Baltimore, pero ya entonces internada en el convento. Allí pude entrevistar con calma, con mucha paciencia, al compás de la vida de un convento, que no es la vida agitada que nosotros tenemos, otra vida, poder entrevistar a las monjas y poder combinar todos esos pasajes junto con lo que ellas me decían y lo de las antiguas alumnas. Pero como yo había empezado a filmar en el 2015, yo tuve una posibilidad muy especial. Y era que una de las monjitas, Sister Yosela de los Ríos, ella venía de tiempo en tiempo a Cuba, venía y visitaba. Y yo la invité a mi casa, donde estaba mi mamá, porque ella vino en el 2015. Y entonces
bueno, Hermanas de Corazón termina con esas imágenes de mi mamá, la señora Olga Casamayor, recibiendo un regalito, un rosario, un librito en manos de una hermana oblata. Ella que estudió en las oblatas y cuya foto, bueno, fue lo que yo tenía en mi corazón, en mi memoria, y por eso es que uno tiene que prestar tanta atención a la historia familiar. La historia familiar es la base, es lo que te va, es la arcilla en la que uno se va forjando, con virtudes y defectos. Ninguna familia es perfecta, pero sin embargo, los granitos de alegría y de conocimiento y todo ese mundo de fotos que yo utilizo estaban ahí en el álbum familiar, y eso fue lo que yo he estado utilizando como materia prima para mi trabajo. Gloria, ¿cuál considera debe ser una condición sine qua non para a través del audiovisual seguir reflejando a estos personajes, a estas historias de nuestro país que a veces son desconocidas para muchos? Amar a Cuba, querer a Cuba, ser curioso, ser aventurero. El cine documental no se hace en un estudio, hay que lanzarse. A veces hay condiciones muy adversas, pero uno tiene que ser lo más valiente que pueda y tratar de captar ese momento único que te revela una entrevista, un testimonio, una memoria, que es, por muy insignificante que parezca, es una gotica en la historia de Cuba. Agradecemos a la cineasta Gloria Rolando su presencia en Cine Qua Non y esperamos que nos acompañe en otra oportunidad para conocer de sus nuevos proyectos. Muchas gracias a ti, Rina. En los próximos minutos le propongo conocer un poco más de nuestros realizadores a través de la sección Miradas al Cine Cubano. Siga junto a nosotros. El documental Mujeres de Fe, Señales de Lealtad del Proyecto Palomas, casa productora de audiovisuales para el activismo social, revela las historias de vida de 10 cubanas de diversas expresiones religiosas en sus ámbitos privados y públicos y su potencial participación en la construcción de una mejor nación. El material cuenta con guión y dirección de Lisette Vila, Sergio Cabrera e Ingrid León. Enriquecen esta propuesta los textos de la investigadora Teresa Díaz Canals, narrados por la actriz Lilian Lam y el presentador Marino Luzardo. La fotografía de Humberto Mayol y Claudio Garcer en la producción. La obra ofrece entrevistas a devotas del cristianismo, el budismo, la fe islámica, la santería, la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, la Hermandad Hijas de la Acacia, participantes del judaísmo, el espiritismo y el catolicismo. Constituye un homenaje a todas aquellas féminas que han aportado desde su espiritualidad al sentido cívico nacional y que tienen un rol muy importante no solo desde lo histórico y teológico, sino como verdaderas protagonistas de la viveza de cualquier expresión religiosa. El documental tiene como antecedentes 7 cortos sobre el tema que le da título, realizados el pasado año con la colaboración de la Embajada del Reino de los Países Bajos, el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y el Centro Félix Varela. En la figura de Sara Gómez se percibe un interés muy marcado por la búsqueda de la identidad. El lenguaje que emana de sus películas se nutre de la antropología social y etnológica y se retroalimenta de ese proceso vertiginoso que fue la Revolución Cubana. Su empeño en temas como la incorporación de la mujer al trabajo, el racismo, la población de los barrios marginales y su asimilación del proceso revolucionario, así como las diferentes contradicciones, hacen de su obra un documento extremadamente valioso al reflejar con una mirada muy crítica los complejos años 60 y 70, como pocos cineastas pudieron hacerlo. Su lente indagó de manera inquisitiva en los diferentes elementos que conformaban la nación cubana en medio de una transformación cultural y social. En ese camino de descubrimientos, Sara nos legó un documental que puede considerarse pionero de la corriente autobiográfica. Se trata de Guanabacoa, Crónica de mi familia. Y a principio de siglo, cuando se bailaba la mazucamba en los bailes públicos del Teatro Carral, madrina no iba porque era una señorita decente, como ahora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Por
estudiamos el progreso, el porvenir. Eran sociedades para negros, para ciertos negros. A través de fotografías, música y los relatos de las voces de las mujeres de su familia, su madrina y su tía Berta, la directora indaga en sus raíces para ofrecer un retrato íntimo que constituye, al mismo tiempo, testimonio de una época y modo de vida, el de las familias negras. El uso del archivo sumado a la narración en off, que marca un punto de vista muy peculiar, con frases donde apela a la picardía y el humor, denotan una mirada atenta a las problemáticas interseccionales de género, raza y clase social de la población afrocubana. Por tal motivo puede pensarse en Sara como antecesora de una manera de filmar historia, memoria y pasado. Un documental raro en ese momento por el tema abordado y también la manera de exponer los argumentos. La cineasta toma la cámara y vuelve a los orígenes de su ciudad natal, desde las voces de algunas mujeres de su familia en los espacios domésticos que habitan. Con planos fijos que se alternan, conocemos a la Guanabacoa de esos años, con los hitos que ella decidió mostrar, un busto de Hemingway, mujeres y hombres que pasean y trabajan, nombres de calles, cementerios y signos religiosos. De igual manera muestra a los hombres de su familia, músicos en su mayoría, en su actividad profesional, dejando constancia del patrimonio sonoro de esos años. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado y que regrese cada semana. Hasta entonces, el saludo y el deseo de encontrarnos nuevamente, porque para nosotros hablar de séptimo arte es una condición sine qua non.